Bueno, Manuel Llamas, bienvenido. Paco Marhuenda, bien hallado. Este pobre ser humano llamado Marhuenda, a pesar de estar en el prestigioso Grupo Planeta, se acaba de tener que embaular un documento atroz. Sí, Yo creo que es momento de recetarle algo de Cres, porque es terrible. Bueno, es el documento de la superamnistía, grandes rebajas legales de Barbie astronauta. Lo llaman dictamen. Dictamen, sí. Es lo que más me gusta. Deberían llamarle dictadura, que sería más adecuado. Yo escuché al que hacía la intervención, porque además lo que te contaba antes, dicen prestigiosos constitucionalistas. Entonces yo, como llevo tiempo buscando algún constitucionalista, salvo el tontorrón de Pérez Royo, que es, es lo que es. Vamos, que es el jurista junto con Cándido Conde Pumpido del sanchismo, ¿no? Y no hay ni un solo constitucionalista, todos son de penal. Catedráticos desconocidos, es decir, ahora saco yo un libro de penal, no sé quiénes son. Y luego dos profesores titulares. Y entonces el documento es una chorrada al estilo de lo que hablaba Manolo del tema del uso alternativo del derecho. Claro. Es decir, absolutamente es un canto al uso alternativo del derecho y todo es constitucional, ¿no? Pues ahora iremos ahí si queréis, porque fue sorprendente la presentación de ayer. Se esperaba a Yolanda, pero Yolanda estaba, pero no habló. Bueno, llegó saludando. Sí. Le falta la silla gestatoria. Sí. O sea, que llegue con Ada Colau al lado. Y que se mueva así, como si fuera un paso de Semana Santa. Pero antes el Genetic es para Paco, para Marhuenda. Bueno, hay alimentos que no metabolizamos bien, otros que lo hacemos mejor, otros peor. Pues a mí me pasa con el socialismo. No lo metabolizan. No necesariamente nos hacen engordar, aunque hay algunos que sí. Simplemente a lo mejor es que nos sientan mal y ya nos fastidian de por vida, ¿no? Bueno, pues en las clínicas CRES nos hacen ese Genetic CRES, ese test de genética nutricional, donde nos van a decir qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que tenemos que evitar. Vamos a dar el teléfono para pedir cita en el 91 445 0004, 91 445 0004 o en lasclínicascres.com. Bueno, pues como os decía, ayer ese acto en el Ateneo de Barcelona, ayer lo avanzábamos aquí, se esperaba esa gran presentación de la propuesta de la amnistía por parte de Sumar. Acudió Yolanda, pero no lo presentó ella, lo presentó Jaume Asens. Ella estaba junto a Ada Colau, entre otros, en esa primera fila. Y Ada Colau está más grande y más gorda que nunca. Sí, ahora sí que la estatua de Colón es Colón, porque ella es igual, es Colón, el pelo y todo, pero como si se hubiera tragado la columna. Está inmensa. Sí. Y básicamente lo que propone ese documento es esa amnistía tanto para los miembros CDR como aquellos del Tsunami Democrático también. O sea, los terroristas que están condenados, van a ser condenados, tienen que ser juzgados por actos de terrorismo. Y los vinculados también en ese espionaje, en esa red de espionaje con Putin, y que están todavía siendo investigados. Eso es muy interesante porque Assange es el clásico agentito. Y lo de Putin está demostrado. Y también lo de Colombia. Conviene recordar que el único apoyo internacional de cualquier país hispanoamericano, digamos que hay, es el de Petro, luego presidente, por su íntima amistad con un tío de Terra Lliure que se llama Vendrell. Y Petro, que veranea en España, en Cataluña, desde el principio apoyó la destrucción de España y tal, que es lo mismo que han hecho todos los agentes de Putin. Pero la historia, el apoyo de la Unión Soviética, neunión soviética de Putin, está archidemostrado y es archidelictivo. Es que Rusia aplica el principio de los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Pero siempre. Y eso recibió apoyo, el separatismo catalán. Y además, según las informaciones que se publicaron en su día, incluso estaban dispuestos a apoyo militar en caso de que se lograra la independencia. O sea, una intervención se pidió y ese tipo de apoyo que lo estamos viendo constantemente entre las potencias enemigas de Occidente, como es el caso de Rusia, China e Irán, sin duda, son los socios de las narcodictaduras que se han implantado en Hispanoamérica y de todos aquellos movimientos reaccionarios, separatistas, etcétera, que logren desestabilizar los países de Occidente. Y ahí están las informaciones, ahí están las denuncias, ahí están las investigaciones. Bueno, cuando yo hice el libro de la vuelta del comunismo, estuve viendo pues todas las relaciones y también en la memoria, pero sobre todo en porque había datos que han ido saliendo después. La relación que ha tenido Irán desde Ahmadinejad, pasando por un tipo que se llamaba Jiménez, duró poco el ayatolá ese, hasta Jamenei, que es el actual, son todos de la misma catadura, pero ya sin Khomeini, sino Ahmadinejad como jefe, eran estrechísimas. Primero con Fidel Castro, cuando crea el Foro de Sao Paulo con Lula,
Y luego, sobre todo, el llamado Grupo de Puebla, que es el cártel de Chávez, Maduro, etcétera. Hasta tal punto que la relación de Venezuela con Irán se hacía desde Valencia, yo lo cuento ahí, una sala de situación, porque Chávez no se fiaba de los venezolanos. Con razón. Primero, porque a muchos no les gusta esto de estar con Irán, que son islamistas y asesinos, y luego porque no sabían si estaban a lo mejor con la oposición o con Estados Unidos. Entonces, la relación, pero digamos, la minuta de relación con Teherán se hacía desde una sala de situación de Valencia, que siempre fue por Viciano, que está en el origen de CEPS y el origen primitivo de Podemos, cuando uno era Podemos, pero son los mismos, Tane Rejón, Alegre, toda esta gente. Entonces, Pablení no fue más que el segundo, pero ese grupo es el primero. Tenían tal intimidad con los comunistas de narcotraficantes que la relación con Irán se llevaba desde España. Esa es la relación profundísima. Sí. Eso he contado también por qué Cristina Kirchner matan a Nisman y ella encubre que los iraníes provocan las dos mayores masacres que ha habido en Argentina, contra la embajada y luego contra la AMIA, la aseguradora AMIA, la víspera de ir a denunciar a Cristina Kirchner en el Congreso de la Cámara de Diputados de Argentina como la principal encubridora de esa masacre, con 3 iraníes identificados que desde la embajada organizaron esas masacres. Ahí hay mucho dinero destinado a la desestabilización de las democracias. Mucho. Es decir, cuando yo escucho como vosotros al idiota de Borrell, que son los tíos más tontos y más sobrevalorados que desde he conocido luego, jamás, ¿no? Más fatuos. Fatuo, está encantado de haberse conocido, pero al final todo forma parte de una guerra global, que no quiere entenderlo, ¿sabes? Hay quien se ofende. No es una guerra, es igual. Vamos a ver. Es una guerra. La guerra de la agresión de Rusia a Ucrania forma parte de esa guerra. La reacción de Irán dando la orden a Hamás, ¿no? Porque si alguien cree que Hamás un día dice, ay, mira, vamos a atacar hoy, mira, hoy, no. Eso forma parte de la desestabilización, porque ahora ya tenemos más frentes de esa guerra, ¿no? Tenemos el frente de Ucrania, que está costando muchísimo dinero y muchísimos muertos. Bueno, lo de muertos y destrucción va de suyo, sí. Es obvio, ¿no? Ahora vamos a tener que pasar aquí ahora en Israel. Entonces, pues al final... abrirán otro frente en el Líbano, porque también Hezbollah es Irán, y porque Estados Unidos cayó, Blinken estuvo hace poco cambiando rehenes por dinero. Blinken va hoy a Israel. Imagino que a pedir perdón en el va a hablar de ese corredor humanitario que quieren abrir a través de la frontera con Egipto. Yo lo tiraba pero desde arriba del muro de las lamentaciones. Y te vas a lamentar, pero sí, exacto, ¿no? Payaso. Porque al final Israel es una democracia plena. Sí. Yo cuando hablan de Israel es una democracia plena. El Parlamento israelí cuenta, como todo el mundo sabe, con diputados. No hay más. Dicen, no, es que la población, oiga, pues que acepten el Estado de Israel. Si lo único pero es que, por ejemplo, hay 1 millón de árabes israelíes. 6 millones de judíos, 1 millón es árabe israelí, que están representados allí. Igual que los ultraortodoxos que no reconocen al Estado de Israel, pero aceptan la legalidad. Sí, exacto. Y luego habrá más integristas que les gustaría otro modelo teocrático. Oye, muy bien, pero todos respetan las reglas de juego de una gran democracia. Alrededor, ¿qué hay? Un régimen corrupto, que es la Autoridad Nacional Palestina, que pagamos los europeos y los países árabes para que sean una panda de corruptos y de indeseables, empezando por Mahmoud Abbas, etcétera, y luego está Hamás, ¿no? Que es otros indeseables, corruptos y asesinos. Sobre el dinero, antes, precisamente hablando con Maxo, que es el que dirige el secretario general de las comunidades judías, Europa ha dado más de 1.000 millones de euros. España, 200 millones. Que por supuesto no ven los palestinos. Vamos, los palestinos que trabajan para Hamás. Hay que decir que este mecanismo, que es fingidamente humanitario, que es en realidad una prueba de apoyo a los regímenes corruptos, se documentó ya la primera vez, la primera gran ONG mundial que se crea a través del concierto Live Aid. Hay un libro que hace André Glucksmann que se llama Silencio se mata, donde cuenta cómo no llegó de los millones de dólares, muchos que se recaudaron con aquel gran concierto de rock, Ayudemos los niños de Etiopía, con tal y cual. Siempre Geldorf, U2, en fin, todos. Bueno, todos. No llegó nada. ¿Y qué es lo que hacían? Cuando se les acaba el dinero, porque las armas son muy caras, entonces lo que hacían era coger a la población, sacarla de donde vivía y llevarla 2 días por el desierto, con lo cual se iba muriendo de hambre, hasta conseguir primer plano de niñito negro con moscas. Y una vez conseguían las moscas, llamaban a la televisión americana
más dinero, que por supuesto iba para armas de Mengistu Haile Mariam, que es un genocida etíope acreditado. Por cierto, su número 2 fue el jefe de la ONU. Es un negocio, es un enorme negocio lucrativo el de la ayuda humanitaria, en este caso a los palestinos. Reciben las ONGs y la autoridad palestina, reciben, como bien comentabais, cientos de millones de euros procedentes de la Unión Europea, procedentes de Estados Unidos, procedentes básicamente de Occidente. De ese dinero no llega absolutamente nada a la población palestina, solo hay que ver cómo viven. Es decir, claro, ¿cómo es posible que, habiendo recibido cientos de millones de euros, solo hay que ver dos imágenes? ¿Cómo van de equipados los terroristas de Hamas? Con armas nuevas, vehículos perfectamente uniformados, y cómo vive la población palestina en Gaza, absolutamente en la miseria. Es una de las zonas más pobres y miserables del mundo, con menos de $2.000 de renta anual, de renta per cápita. La renta es de 55.000, la de Israel. No tienen ni siquiera generación eléctrica propia. Podían, con todos esos millones que reciben, no podían haber una central eléctrica, fabricado una central, producido e instalado una central eléctrica. No, solo hay que ver cómo vive. Yo tuve la oportunidad de visitar Israel hace muchos años y se ve cómo funcionan dos modelos, ¿no? Un modelo absolutamente miserable, de opresión, teocrático, porque se rigen bajo la Sharia. E Israel, un país democrático, abierto, moderno, rico, y donde existe libertad. Es decir, a mí lo que más me sorprende de todo esto es la complicidad de la extrema izquierda española con los y no tan extrema, de toda la izquierda. De la izquierda en general con el islamismo. Volvemos a lo de antes. Algunos se preguntan, ¿cómo es posible que esta gente que va con la bandera arcoíris, que allí es que los lapidan directamente a los homosexuales, etcétera? La capital de los homosexuales, la capital del mundo gay de todo Oriente Medio es Tel Aviv. Sí. La fiesta del orgullo gay, que allí es orgullo gay, con lo LGTBI se han cargado todo. Pero es Tel Aviv. Bueno, solo hace falta ver la estética, ¿no?, y la libertad que se respiraba en el festival, donde han masacrado y acabado con la vida de 260 Eso el otro día personas, decía Alaska, ¿no?, lo que atacan es un modo de vida. Exacto. No toleran la libertad de las mujeres ni de los jóvenes. No toleran el sexo si no es para producir mártires. Porque son enfermos de... Bueno, son teócratas. Y solo una cosa. Nos equivocamos si pensamos que esto es solo un ataque a Israel. Evidentemente, los terroristas islamistas lo que quieren es borrar del mapa a Israel. El dicho que dicen del río al mar, que hemos visto en redes sociales, también difundido por españoles, por la izquierda española, etcétera, del río al mar significa ni más ni menos desde el río Jordán hasta el mar, matarlos, que no quede ni un solo judío. Eso es lo que significa esa cita. Muchas veces han dicho los de Hamas, la yihad, hay que terminar lo que empezó Hitler. Porque hay que decir que el gran muftí de Palestina fue uno de los aliados más pomposos de Hitler, porque el antisemitismo en el Islam es feroz. Antes de que llegara el Islam a todo ese territorio, la realidad cuál era, que había población judía y cristiana, no había más, es decir, no existía, es decir, que la raíz semítica, ¿no?, de los distintos pueblos que hay ahí, no hay un pueblo palestino que de forma ininterrumpida desde Adán, eso es una gran mentira, ¿no? Eran judíos que uno se convirtió, las razones que fueran de cada ser humano, ¿no? Es una construcción el pueblo palestino moderno. Y es verdad que ellos se quedaron allí y el pueblo judío desde entonces sufre un permanente holocausto, ¿no? Es decir, ha sido en España, oye, en la época de los visigodos hay una legislación contra ellos. Suintila es el peor, el más, ¿no?, antijudío, es Suintila. ¿Sabes? Y nosotros somos eurocentristas como concepto de entender el mundo, por eso la arrogancia de los Borrell de turno, que se creen así en el fondo superiores a estos judíos que tienen la nariz grande, esos tópicos antijudíos tan curiosos. Iba a decir divertido, pero sería una frivolidad por mi parte porque los mataban, ¿no? Entonces tienes ahí ese antijudaísmo y tal, y luego, pues claro, los otros lo que quieren, como bien decías, es matar. Es decir, quieren la destrucción del pueblo judío. Hay que recordar, ayer veía, anteayer, la imagen de la alcaldesa de Valencia entrando en la catedral con la señora de Jaime I, que es el que conquista Valencia, al Islam. Es decir, pero es que en Granada, que es el fin de la Reconquista, la entrada del pendón el 2 de enero en Granada, ¿qué es lo que supone que un país se ha rehecho? Porque España ya fue una unidad
de un país romano y cristiano con los visigodos, recogiendo la herencia de Hispania como una gran provincia romana. Es la civilización occidental, Grecia, Roma y el cristianismo. Eso es lo que somos. La reconquista es que España, hay que decir que es el único país importante que lo ha conseguido. Perdió casi todo su territorio, y lo recuperó entero. Esto es un caso, esto es como cuando Franco derrotó a Stalin, nunca lo perdonaron. Pues en este caso es lo mismo, pero en España hay libertad porque hubo reconquista. El cristianismo es una religión de paz. Hay una diferencia muy importante, ¿no? Y es que el cristianismo es una religión de paz, de igualdad. Y de perdón. Exacto, donde el senador es igual al romano, es igual a un esclavo. Es un tópico utilizarlo, pero es verdad. Es decir, está en la... Luego habrá hombres que lo hayan hecho mal, pero sí, todo lo que es el desarrollo no se expande por Europa matando a sangre y fuego. En cambio, el Islam, desde que nace... Sí, de hecho, bueno, ahí está el Corán. Mira, los testimonios antiguos de ese territorio, ¿no? De lo que ahora llamamos Siria, Irak, Irán, todo eso, los testimonios que nos quedan de la época, de la llegada de los árabes, ¿no? Es de sangre y fuego, ¿no? Siempre. Entonces la gente dice, pero nos hemos portado mal con Dios, Dios nos castiga, nos envía, es decir, no llega una religión de amor, es mentira, es una gran... La religión de conquista. Claro. Hay un discurso famoso de Castelar, el de grandes Dios en el Sinaí, pero más en el Gólgota, cuando el crucificado perdona. Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la gran diferencia es, en lugar del ojo por ojo, la otra mejilla. Sí. Lo cual es un cambio, digamos, de moral para conducirse en la religión, que nos lleva a la raíz siempre del cristianismo. Yo siempre insisto, porque no se entiende el trabajo de siglo y medio de la Escuela de Salamanca sin la idea de que el hombre, la dignidad del hombre es sagrada, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto hay que respetarlo. En el caso de los fueros, por ejemplo, de la parte de mi pueblo, el fuero de Teruel y de Albarracín, se prohíbe matar a los judíos en descampado. ¿Por qué? Pues son propiedad, y cuando hay eso, son propiedad del rey. Y te ahorcan, como mates a un judío en descampado. En la ciudad puede ser una reyerta o lo que sea, y tienes tus tribunales. Pero en descampado, automáticamente el que mata a un judío en descampado es ahorcado. En la famosa expulsión de los judíos en España, que es la última, por cierto, alguien ha encontrado la historia de lo que hice yo para... Mira que le dije a Barrají. ¿Lo has conseguido? No, alguien ha encontrado, no sé, pues tendría grabado en mi eche, la historia de los judíos en España. Creo que lo han subido a las redes o están subiendo trozos a las redes, porque yo hice un programa para Antena 3 cuando estaba allí, que es el mismo día, se emitió el mismo día en que se cumplían los 500 años de la expulsión de los judíos. Y es el único, bueno o malo es que es el único que hay, la historia de los judíos. Ahí participa, la última entrevista que da Julio Caro Baroja me la da a mí, son los grandes estudiosos de los judíos. Isaac Nabón, que hablaba español, presidente de Israel, habla también para ese programa. Albiá, que tenía pelo, era como Jimi Hendrix en esa época. Bueno, eso hay que verlo importante. grabado, que acaba de publicar La sinagoga vacía. Bueno, todos, Luis Suárez. Es decir, la historia real de los judíos en España es dramática porque era el último país que quedaba con Portugal. En el siglo anterior los habían echado de todas partes. Los echan de Inglaterra, de Alemania. Bueno, en Alemania, el primer grupo antisemita, eso lo cuenta muy bien Julio Caro en ese programa, era una hora, era un reportaje, judíos en España. Es que lo cuenta Luis Suárez. Dice, los primeros que empiezan a llegar a España son los Judentoten, es decir, los matajudíos que vienen de Alemania, que entran por Navarra y que los expulsan. Cuando las navas de Tolosa, los que llegan de Inglaterra y tal, donde habían expulsado a los judíos, los echan de la batalla, porque masacraban a los judíos. Y eso, cuando hice la memoria del comunismo, me enteré de un informe que le pasan al zar. El zar, ha habido zares listos y tontos. Sí. El último pobrecito mártir era un poco tonto. Pobre hombre. Pero informe, dice, entonces, ¿por qué se producen esos pogromos, la persecución de judíos? Es muy sencillo. Quieren violar judías y robar a los judíos. Sí, esa es la explicación. Y luego la visten de que si enemigos del pueblo crucificaron a Cristo, quieren violar y robar. Esa es la historia. Hay una gran mentira, ¿no? Y es lo de la riqueza de los judíos, ¿no? Bueno, hay judíos ricos como hay cristianos ricos, ¿no? Es decir, sí que es verdad que el pueblo judío, como todo pueblo perseguido, que está en una diáspora, se ayudan entre ellos. Mira, yo el otro día, perdón por el inciso, hablaba con un restaurante chino, y entonces me contaba y dice, no, yo este restaurante lo monté porque mis amigos chinos, pues me ayudaron, y entre
todos reunieron 400.000 euros y te digo, pero sin papeles. No, hombre, no, yo tengo que pagar. ¿Cómo no voy a pagar? Pues lo mismo, el pueblo judío se acostumbró a que la palabra era lo más importante. Bueno, y además porque tenía que vivir en el comercio, que es lo único que salta las fronteras, como es lógico. Y que además los cristianos, esa idea, pues que estaba mal visto que tú comercies, ¿no? Entonces eso dio... Eso estaba mal visto el prestar dinero, para empezar, era considerado usura. Una parte, eso es una parte. Es que hay una variante, siempre en el cristianismo ha habido dos tendencias. La tendencia de respetar la propiedad, que es parte... pero vamos, constituyente de la libertad y de la dignidad del individuo, que es toda la doctrina de la escuela de Salamanca, que llega hasta el padre Mariana, desde Vives hasta Mariana. La propiedad es sagrada porque es parte de la libertad del individuo. No hay libertad sin propiedad ni propiedad sin libertad, y la libertad depende de la dignidad de ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Y hay otra parte que dice que es que, claro, con el dinero viene el pecado. Bueno, dependerá del pecador. Pero siempre, y es esa obsesión que comparten con otras religiones, los bienes son el mal. ¿No? Es imposible ser y no tener. Y es imposible tener si no eres. Eso de que lo hacen mucho los marxistas de todas las épocas. Entre tener y ser, yo el ser. Tú eres un mamarracho. Pero esa es la diferencia con Inglaterra y Holanda, que son protestantes. Eso está muy estudiado. Yo en una época daba una asignatura que historia de la economía y el comercio, ¿no? Y era muy divertido por eso, ¿no? Porque ves cómo en la parte católica la nobleza se dedica a los temas suntuarios, grandes mansiones, etcétera, y en cambio los ingleses y los holandeses se dedican al comercio. Entonces los aristócratas, es la compañía de Indias, tanto la holandesa como la británica, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que la economía inglesa vaya teniendo recursos, la minería, la primera revolución industrial, etcétera, etcétera. Y que no se mezclan. Exacto. Y los judíos tienen un papel en la economía inglesa muy importante y están bien vistos. Pues hay que decir que, por ejemplo, la relación de los reyes católicos con los judíos era tal que la abuela de Fernando el Católico, una Enríquez, era judía. Pero es que el principal, el mejor amigo y además el financiero en la guerra de Castilla, Abraham Seneor, era íntimo amigo de Isabel la Católica, tan amigo que en el exilio en Italia, que pensaban que iban a volver, porque esto había sido una concesión, pero estaban seguros de que iban a volver, le escribía a la reina preguntando cómo iban sus hijas, porque pensaban volver, y los reyes católicos, de luego, pensaban que iban a volver, que había sido pues una concesión por el problema de los conversos. El gran problema de los judíos en España es el de los conversos, que tienen que demostrar que son antijudíos y entonces machacan a los suyos. Esta historia, esa es la historia real, que es muy distinto del antijudaísmo, el antisemitismo de los que crucificaron a Cristo, que tú ves en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, más que en ningún sitio, que ves luego en Rusia, por ejemplo. Inglaterra, por cierto, que tiene una colonia judía muy numerosa, después de Estados Unidos la más numerosa, y Canadá, sorprendente. Creo que Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Canadá, y luego Argentina, por este orden, y que está teniendo, por cierto, el gobierno de Sunak un comportamiento ejemplar de nuevo en la acción que está la bandera palestina, efectivamente, como un acto de violencia, que es lo que es. La ministra de Interior, Braverman, que es muy polémica por otras cuestiones, pero que en este caso ha sido bastante rápida. Se nota que están en campaña en el Reino Unido. No, es que las elecciones a veces vienen muy bien. Las elecciones a veces no suben los impuestos cuando hay elecciones y además ponen... Europa tiene ahí una responsabilidad. Hay que hacer el libro que he citado el otro día que se llamaba No solo Hitler, es referido al Holocausto en Alemania. Es que se mataron a 6 millones y no fueron 11 porque no lo consiguieron y no lo hizo solo Hitler. Tiempo. No. Y no lo hizo solo Hitler, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, el padre de los Kennedy era el principal agente de Hitler, que fue embajador en Londres, y que era un redomado nazi. Es decir, cuando no eran nazis todos los alemanes, ya había muchos anglos en Estados Unidos y en Inglaterra que eran pronazis. Y el caso Dreyfus en Francia, es decir, Europa tiene... Por eso cuando el idiota digo idiota expresamente, de Borrell, dice lo que dice, debería primero ser un poquito más, haber leído un poco más, menos arrogante. Mira, por ejemplo, estos días en Movistar se puede ver el biopic de Simone Veil, que luego, por otro lado, tiene una segunda parte, a lo mejor ya en el Parlamento Europeo, un poco menos popular, pero su infancia y su niñez, cómo es su familia perseguida y acaba por la cooperación, en este caso de Francia, ¿no? En el campo de concentración en Auschwitz. Mira, yo siempre recomiendo, porque en Francia es donde el totalitarismo, desde la Revolución Francesa, siempre lo impregna todo, asumen todo. Por eso es el país más comunista de Europa, aún no teniendo un régimen comunista, es Francia. En ningún sitio mandan más los comunistas que en Francia, en las universidades, en los medios de comunicación. Y ahora es lo más antisemita que hay, que siempre fue. Y hay una raíz
que es en la propia izquierda. La izquierda identifica a los judíos con el dinero, con la libertad de comercio y con la propiedad. Luego además con los anglos y tal, pero básicamente con la propiedad. Y hay un libro extraordinario que se llama El dinero, de Zola, que está publicado en España en Debate, que es la prueba de hasta qué punto, igual que los pogroms judíos no era para vengar la muerte de Cristo, sino para violar judías y robar a los judíos, cuenta una historia real, una estafa piramidal que hubo en Francia, que fue la creación del Banco de Jerusalén. Hay un jeta que dice, bueno, esto que todos los cristianos, la católica Francia, la hija predilecta del Papa, como vamos, hija predilecta de la Iglesia, que ese es el título, hija predilecta, ¿cómo vamos a depender para nuestros préstamos de judíos que nos cobran los intereses usureros y usurarios? De ninguna manera. Vamos a crear un Banco de Jerusalén que por supuesto va a retribuir mucho mejor a los, porque son cristianos, somos todos cristianos, católicos, tal y cual. Por supuesto es una estafa piramidal y durante un tiempo pues va aquello muy bien, hasta que llega un momento que, claro, como todas las pirámides, hace crack. Pero claro, saquearon Francia, todos los tíos de provincia, sí, yo voy a la iglesia, estaba mal visto no tener la cuenta en el Banco de Jerusalén. Claro. Pero eso es una historia real y además hace una descripción de todo el sistema financiero francés, porque Zola, como Balzac, pero aún más, y como Galdós, eran muy minuciosos contando los detalles. Igual que Galdós te cuenta cómo eran las vetas y los hilos, vetes y fils, que dicen en Cataluña, cómo eran los trapos en el comercio de Madrid. En el caso de Zola te cuenta el funcionamiento de la bolsa, cómo funciona, qué pasa cuando uno entra en quiebra, qué cara tiene. Bueno, ese es un libro, de verdad lo recomiendo, para que se vea hasta qué punto el antisemitismo era casi un timbre de distinción en la clase alta en Francia. Bueno, pues si te parece, ahora continuamos, pero nos vamos a recomendar Nouguel Anzulé. Estoy viendo a Jaume Asens entrevistado de nuevo en Televisión Española, que se está cubriendo de gloria un día más. Bueno, en fin, pues hoy nos vamos a ir... Televisión espantosa, sí, lo dijo su jefe. Sí, entre golpistas y terroristas, la verdad es que últimamente no dan abasto. Bueno, vamos a hacer una mención especial a la farmacia Farmarosa, fíjate qué bonito, Martos, en Jaén. Aquí tienen toda la gama de productos de Nouguel Anzulé, entre otros el champú número 1 anticaída, Federico, que está demostrado que aumenta un 70%, disminuye un 70% la caída del cabello y aumenta un 42% el espesor, el grosor. Eso está del muy cabello. bien. Mira qué pelo tiene Rafael, que se llama Rafael Martos, de Linares. Mucha gente cree que es de Martos, porque se llama Rafael Martos, el gran Rafael. ¿Qué mate de pelo tiene? Sí. Con 80 y pico años, canta 3 horas y mira qué pelo. Pues mira, lo mejor es que va a la farmacia Farmarosa. A lo mejor ayudó a Martos, crear Nouguel Anzulé, o sea, sacaron del pelo de Rafael, dice, tenemos que conseguir este pelo. Bueno, ¿y el colacel a quién se lo mandamos hoy, Federico? Pues la verdad es que no sé si por el lado trágico o cómico, es un poco difícil. Bueno, ayer se concentró mucha gente en la embajada de Israel. Pues mira, ¿sabes lo que me encantó? Y el caso de cuando yo fui en el viaje del rey, precisamente en los 500 años de la expulsión de los judíos, que fue un acto muy bonito de reconciliación, por el discurso del imbécil de Netanyahu, cuyo padre es uno de esos historiadores de la leyenda negra. Sí. El imbécil de Netanyahu padre ha llegado a decir que los judíos expulsados de España fueron entre 1 y 2 millones. La corona de Aragón tenía 1 millón y la corona de Castilla 4. ¿Cómo vas a echar a 2 millones ni a 1? Fueron 100.000. Esa es la realidad, porque está avisado. Muchos volvieron. Y el problema de fondo era el de los conversos. Pero el himno de Israel, que seguramente yo lo oí en Jerusalén, pero estaba tan impresionado por todo, en Jerusalén, que es una ciudad mágica en todos los sentidos, que no me acordaba. Y ayer cuando lo oí, en el acto de la embajada, qué bonito es el himno, sí. Bueno, pues vamos a enviar a todos ellos el colacel, claro que sí. Muy buenos días, ¿qué tal a todos? Bueno, ya sabéis que tenemos una debilidad aquí en la radio, que es cuidar, que es mimar todo lo que podemos a nuestra audiencia. ¿Qué haríamos sin ella, verdad? ¿Qué haríamos sin ustedes? Es por eso que nos encanta recomendarles los mejores productos para su salud, para su bienestar. Es decir, nos encanta recomendarles los suplementos de Mundo Natural. Y uno de los más efectivos, que lo nota nuestra piel, pero también el resto de tejidos del organismo, es Colacel Antios, porque nos ayuda a fabricar de manera endógena, es decir, nosotros mismos, el colágeno, que empieza a flaquear cumplidos poco más de los 30. Siempre será más efectivo el colágeno que nosotros fabriquemos que el que podamos incorporar desde fuera, gracias a la fabricación propia. De este modo retrasamos el envejecimiento, el que se ve y el que va por dentro. Colacel Antios es tan potente también gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes, y
sobre todo esa vitamina C que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes por dentro, por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 91-446-0000, pregunten a su farmacéutico o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a acercarnos al Corte Inglés. Naya, buenos días. Te cuento que se acerca mi cumpleaños y al final he decidido que voy a celebrarlo en casa, que como es la semana de los ofertones del Corte Inglés, me va a salir mucho mejor, porque de siempre la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tiene muchísimas ofertas y este año con un jabón de cebo ibérico por 99 euros, una cajita de 6 botellas de vino tinto de Rioja Reserva Viña Albina por 6 euros la botella, unas gambas, algo de queso y unas cervecitas y apañado. Todo ello de la semana de los ofertones. Y si me animo a preparar alguna receta, tengo desde hamburguesas de Angus o exquisito salmón noruego también en oferta. Y además te llevas el 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería. Aprovéchate, es la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Una gran oportunidad para hacer una buena compra en tienda, en la web y en la aplicación. Y si te lo llevan a casa, mejor imposible, solo hasta el 18 de octubre. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo les recordaba, estamos en el veranillo de San Miguel y hasta este fin de semana vamos a tener un tiempo, bueno, a partir del lunes se acabó. Qué bien. Bueno, mientras tanto, pues de paseo está todo España, no hay cielos rasos, no hay más que alguna nube en el estrecho y seguro que la pone Marruecos, o sea que, bueno. 27 de máxima en Madrid, 34 de máxima nacional en Badajoz y la mínima, esto ya es una mínima seria del pelotón del pasmo, digna de una trayectoria ejemplar a la hora del tembleque. Burgos y Palencia, 5 grados en Burgos, con el Duero. Con ese frío seco, ligeramente húmedo por el río. En Teruel es más seco todavía, más alta que Burgos. Pero claro, el Turia no se puede comparar con él, porque es que en Burgos tiene un señor río. Bonita ciudad, pero amigo, para secar morcillas, igual que en Teruel para secar jamones. Extraordinario. 5 grados, qué frío. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Me encantan tus zapatillas. ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble? Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro. Por 2, esto hay que aprovecharlo. Más información en Repsol.es. Bueno, recordemos, Luis Fernando Quintero, Recobrarte. Sí, Federico, Recobrarte es la herramienta que tienen a su disposición empresas y autónomos en España para tratar de evitar el concurso de acreedores. Muchas de ellas están en esa situación, al borde del concurso, por no haber cobrado muchas facturas, pese a haber tenido que satisfacer, como siempre contamos, los impuestos correspondientes. Sí, señor. Es decir, yo no cobro, tengo que pagar Hacienda, porque si no me va a multar, pero sigo sin tener ese dinero. Recobrarte les va a ayudar a recuperar ese dinero. Lo va a hacer además sin tener que adelantar ningún dinero, porque asumen todos los costes judiciales y extrajudiciales. Y toda la información está en recobrarte.es o en el teléfono 990 90 10. Bueno, ¿y cómo anda la bolsa de valores? Aunque ya decimos que prácticamente son bolsines, lo que hay fuera de Wall Street y de Frankfurt y de la City. No existe. La bolsa española es una bolsita. Bueno, antiguamente se decía el bolsín de Bilbao y de Valencia, que eran bolsas, y luego los bolsines, que era, bueno, pues por decirles algo, ¿no? Aquí 35 valores, tampoco son muchos, pero nuestro IBEX en este momento, Federico, está cotizando plano. Es verdad que unas décimas en positivo, el 0,06%, 9.357 puntos para el indicador, que ha recuperado parte del terreno, que había perdido en jornadas anteriores. Y las claves que nos dan los analistas es que parece que las actas de la Reserva de la Reserva Federal apuntan a que, bueno, pues la inflación puede estar medio controlada, que va a haber un aterrizaje suave y no una recesión, y por lo tanto se espera que no sigan subiendo los tipos de interés. Por eso ahora mismo el lo que hay es famoso wishful thinking de los operadores de bolsa, que es todo mentira.
Exacto. No está controlada la ATA, lo que pasa es que hay elecciones. Parece que de vez en cuando dice, vamos a decir que va bien. Sí, para a ver que si se vende un poco más. Sí, y a ver luego... si lo convencemos. Eso es. Pero así como Sorolla es el amor, matrimonio, todo y tal, caso de Dalí es tremendo, el de Picasso era un jeta, y Antonio López también es muy bueno, igual que su mujer, gran pintora. Pero Salvador Dalí, del que no se lee, hay una cosa del mito trágico del Ángelus de Millet y tal. Los libros de memorias de Dalí son interesantísimos y su relación con Gala Eliag, antes de casarse con él, la mujer de Paul Eliag, es impresionante. Gala y su hermana, de esas judías que salen rebotadas de la Revolución Soviética y que mandan en París y que ve a Dalí y tal. Entonces cuenta, como cuando va al Prado, cuenta detalles de su vida sexual que hasta ahora no voy a comentar, y en general tampoco, pero muy explícitos. Pero hay una anécdota que es real, que sucedió. Va al Prado con Gala, tienen un quelque chose tremendo, pero eso no lo ve la gente, y aparecen los periodistas. Don Salvador, ¿qué hay de nuevo, don Salvador? Porque siempre se le ocurría algo. Dice, ¿qué hay de nuevo? Velázquez. Ese es Dalí, un genio, sí. Pero un genio de verdad. Y lo bueno de Dalí es que hay tanto material visual de vídeo, claro, ¿no? que se puede ver entrevistas. Cuando colabora con Walt Disney, claro, por ejemplo. Está todo al final grabado de Dalí, ¿no? Entonces, es un genio. Sí. No era Picasso a su manera. Él dice, Picasso es pintor, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. No, vamos, que es maravilloso. Bueno, y aparte era un gran escritor, es un personaje es un excelente escritor. muy completo, sí. ¿no? Es cierto que la parte histriónica del personaje, sí, divertida, para ser popular y ganar dinero. Claro, pero la imagen esa del Cristo, que siempre el Cristo, sí, lo haces siempre de frente, ¿no? La idea, los relojes sí, chuchurríos, y luego sobre todo cómo crea el cine surrealista. Lo crea Dalí, no Buñuel, lo crea Dalí, que es el verdadero guionista de la Edad de Oro, sobre todo, y del Perro Andaluz. O sea, es Dalí el que lo hace realmente, el genio, el que se le ocurre lo del ojo. A mí me encanta además que detestaba el nacionalismo catalán y detestaba todos a sus Pujol, años, a todo eso, era una cosa. Todo, adoraba a Franco, sí. Todo. Bueno, Tarradías acabó igual, detestando totalmente a Pujol, al nacionalismo catalán. Y pensando, estuve en el lado equivocado en la guerra. Sí, a mí me decía, claro, es que son pequeños burgueses. Mira, yo un día acabé de reírme tanto con Tarradías en el suelo, ¿no? Porque empezó a meterse con Pujol, a ironizar sobre él, a poner muy bien a Adolfo Suárez, ¿no? Sí. Yo es que no podía de reírme, ¿no? ¿Sabes lo que decía? Yo recuerdo cuando ha atentado contra mí, que él no pudo, ya estaba muy mal, me mandó una carta muy cariñosa y vino su secretario a traerla y se encuentra que el único que vino a verme los nacionalistas fue Roca. Y entonces en la puerta le dice a mi mujer, ¿qué hace ahí Miquel Roca? Dice, bueno, es que se conocieron, fíjate, una semana antes había estado debatiendo yo con Roca por la cuestión lingüística. Pero tuvo el gesto de venir a mi casa sabiendo que el territorio podía ser más hostil. Yo ahí con el yeso, la patachula y todas esas cosas. Y entonces estaba el secretario de Tarradellas y entonces había un clima, o sea, el odio del entorno de Tarradellas y el entorno de Pujol, aunque Roca también odiaba a Pujol porque quería sucederle, sí, claro, y no pudo. Bueno, era tremendo. Y en Tarradellas se daba esa cosa de que de mayor se da cuenta de las atrocidades que cometió la Generalidad de Cataluña, aunque el que lo certifica es Companys, aunque él estaba en interiores, los crímenes los cometió la FAI y el sello se lo pone Companys, que presume, y los del POM, luego víctimas, que fueron igual de verdugos, sobre todo la diócesis de Barbastro-Huesca. Pero estaba tan vacunado, digamos, y al final de su vida fue una pena que no tuviera 5 años menos, porque hubiera sido no presidente de la Generalidad, presidente del Gobierno de España. Cuando él se retira de la política, hace una gira por toda España y va a Teruel. En Teruel reciben a Tarradellas cuando hablan de la catalanofobia, sí, como porque se hizo popularísimo, porque era la Cataluña buena, igual que los vascos buenos, ¿no? Y entonces Tarradellas era encima la dignidad institucional, alguien que venía del exilio y que el discurso era vamos, no es que fuera nacional, es que parecía nazareno, pero siempre en su estilo, ¿no? Muy digno, muy grande, muy... Bueno, en la plaza del Tórico de Teruel hay unas imágenes, Tarradellas rodeado por la gente de Teruel,
Impresionante. Don José. Pero se ha ido degradando, ¿no? Porque yo he conocido como a todos los presidentes de la Generalitat de Cataluña, excepto, curiosamente, a Puigdemont, ¿no? Sí. Y eso que yo estudié en Gerona. Y Tarradellas tenía la dignidad, porque Tarradellas era un... ¿Y a Per Aragonés le conoces? No, estos vale. Sí, no, perdón, lo he dicho mal, ¿no? El rebus ya no. Es como un chiste, ¿no? Lo de que Aragonesia es que me da la risa. Es el minillo. De verdad, es una cosa... ¿Sabes? Cuando has conocido a Tarradellas, incluso a Maragall con sus excentricidades, ¿no? El propio Pujol, ¿sabes? Sí. Aunque... Pujol, el problema es que era malo, pero listo y tenía nivel. Hablaba alemán, inglés, italiano, francés, un tipo de nivel. Pero Tarradellas sobre todo te impresionaba mucho porque no tenía competencias, tenía la dignidad que tú decías, además la altura le acompañaba. Era un de Gaulle, pero más guapo. Y era un presidente de gobierno de unidad. No tenía competencias. Y entonces la famosa anécdota que todo el mundo conoce, que eso vendría muy bien ahora, cuando le dijo a Xirinacs, ¿no? Cuando vuelva del campo y me vuelva a ver, ¿no? Porque Xirinacs, que el senador más votado, apareció con chirucas, con un bolso en bandolera donde llevaba, él siempre estaba en huelga de hambre, pero se reía Tarradellas, pero no adelgaza nunca, siempre está bien. Se había casado con una mujer que parecía una tanqueta soviética, una cosa tremenda, era horroroso. Y hay otra anécdota que era detestado, y efectivamente lo echó porque iba mal vestido. Con Tarradellas la gente tenía que ir bien vestida y si no lo recibía. Y este iba aposta mal vestido. Y Cela, más guarro, hizo otra cosa peor. Está hablando Xirinacs en el Senado, soltando una melopea insoportable, estaba allí. Entonces, Cela, que tenía la capacidad esa, ¡boom!, soltó una ventosidad violentísima. Y entonces, un silencio así, y entonces se oye la voz de Cela: siga, Mosén. Pero ahí se acabó el discurso, cierto, se acabó todo. No había posibilidad. Eso era. No la conocía, buenísima. Siga, Mosén, dijo. Ayer, no lo hemos comentado, pero ayer dijo cosas muy interesantes, Feijóo, de lo que va a suceder en Cataluña. Y al mismo tiempo interpretables. Bueno, ¿Cómo les gusta a los gallegos? Qué bien lo hacen, por eso siempre acabamos llamando gallegos al gobierno. Yo me he repasado la entrevista, me obligó a repasar la entrevista, a volver otra vez a escucharla, porque es cierto que al principio tenía dudas, pero yo, claro... Este está ya preparando el partido de oposición. Además, creo que lo tiene claro. Yo la conclusión que saco es que... Había que darle una oportunidad, ¿no? Porque se hizo mucha campaña contra él. Todo el aparato mediático del gobierno, que es implacable y es poderosísimo, ¿no? Menospreciándolo, etcétera, etcétera. El cateto, ¿no? decía, el cateto, el paleto. Pero es un tipo de altura. Pero es cierto que en el discurso, perdón... él ayer dice, ¿por qué podemos tener unos éxitos electorales en ciudades como Badalona, Castelldefels y Lérida y no los cosechamos en otros lugares? O sea, hace un llamamiento a esa Cataluña del interior, ¿no? A recorrerse los pueblos, dando un toque de atención directamente a Alejandro Fernández, que ha rehuido. Todo iba por ahí, pero claro, es que Alejandro Fernández es producto de la deserción del Partido Popular de Cataluña. Y que no ha querido hacer partido y que hay gente que no vale para eso, que vale para... Es un buen orador y sin embargo no es un buen organizador. Pero no es... ¿Sabes qué ocurre? Que yo tengo mi visión incluso como catalán y que he estado allí y tal, ¿no? Es decir, al nacionalismo se le combate en catalán y yo no soy sospechoso. Es decir, has de hablar bien catalán y muy bien español y hay que defender a España y impedir la normalización lingüística y tal, pero lo que más les fastidia es que yo les digo siempre, es que yo soy catalán, es que mis hijas tienen apellidos catalanes desde la Edad Media. Digo, ¿qué me estáis contando? ¿Sabes? Vosotros que sois unos recién llegados y que os habéis abrazado al nacionalismo, etcétera, como llaman ahora, nouvinguts, ¿sabes? Claro, es que yo lo vivo desde pequeño, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Tú tienes que darles la batalla en catalán, que es lo que les hunde en la miseria, ¿no? Bueno, pero... Y en castellano, por supuesto. En español, no mayoritaria. Pero eso, con Alejo, que no sea santo de tu devoción, pero tuvo una época tan brillante. Yo recuerdo que le hacía la vida imposible en catalán a Pujol, porque a Pujol lo que le fastidiaba era que Alejo, que habla mejor catalán que Pujol, que pertenece a una familia también muy antigua, tal, de regidores de Barcelona, pero sobre todo era ir a la contra, no parecerse a, sino ser una alternativa, que es lo que dijo ayer aquí. Pero esta no era la posición tradicional. Es que eso es lo que tienes que combatir. O sea, tienes que dar una alternativa para el votante no nacionalista en Cataluña. Yo creo que esa es la batalla en País Vasco. Y yo creo que esa es la batalla que nos ha dado. Alberto, de todas formas, Feijóo
ahora que ya va a haber investidura por parte de Pedro Sánchez, es el momento de que reconstruya el partido, porque Feijóo ha llegado al Partido Popular aupado por una cuestión de necesidad, de falta de liderazgo después de todo el escándalo y los gravísimos errores cometidos por Pablo Casado, pero se encontró con un equipo hecho y ahora lo que ha conservado, que era Soraya. Y ahora yo creo que es el momento de que reconstruya el equipo, de que haga un equipo a su imagen y semejanza, marque los objetivos y los persiga. Yo creo que un líder político, lo que tiene que hacer es liderar. Y cuando tú lideras, tú marcas los objetivos, estableces tu equipo y das la batalla. Y yo creo que Feijóo, eso es lo que tiene que hacer a partir de ahora, reconstruir el partido y dar la batalla. Y quiere ganar, necesita Cataluña. Mira, en la etapa de la transición... Eso lo dijo ayer aquí. Cataluña y País Vasco. Necesito más votos en Cataluña y en el País Vasco. Y no es tan complicado, y te diré porque Cataluña es un territorio de derechas, a margen de la raíz carlista que se utiliza siempre, etcétera, etcétera. El nacionalismo catalán, que ha hecho? Ocupó un espacio cuando la UCD se hunde. Sí. La UCD fue el segundo partido. Prácticamente empató, casi empató, y por delante de Puyol. El primero, el Partido Socialista. La UCD era muy importante. Y lo que hace, porque además la UCD se forma, pues, para no pegar el rollo, de todo, ahí había, ¿no? Y cuando en el año 82 se hunde UCD, yo estuve ahí en Centristas de Cataluña, se hunde UCD, la gente se queda vacía y los alcaldes que tenía UCD se van a Convergencia. Porque una Convergencia blanca, era moderada. Bueno, era Roca, era Trias Fargas. Catalanista, claro. Oye, bien, no había ningún... entonces tú tienes que, de una vez por todas, entender una cosa. En primer lugar, no puede ser que el PP de Cataluña siempre sea sacrificado. Esa es la cosa. Ese es el problema. El PP de Cataluña siempre es sacrificado. Yo siempre les ponía el ejemplo de otros, no voy a citar a nadie para no ofender, ¿no? Líderes de otras comunidades autónomas que eran presidentes autónomos. Decía, pero estos son muy listos. No, el PP en Murcia, en Aragón, en Valencia, en todos sitios, ha mantenido una línea y al final ha conseguido el gobierno. Mientras no hagan eso y no apuesten por el PP de Cataluña, por gente que sea creíble. Es decir, porque la gente sobre todo que ahora... que es creíble el que tiene votos. Y sobre todo gente que está teniendo votos, que es un poco lo que decía, pero ahí, ¿no? Antes decía Manolo que la gran cuestión, ¿cuál es el problema que ha tenido y la ventaja que tiene ahora Feijóo? Es que el discurso en las Cortes, que es la primera vez que el que aspira a ser gobernante por la derecha, no ataca solo al PSOE, que es la alternativa. No, ataca a todos los partidos antiespañoles y ataca al PNV, que es la madre del cordero, y además a la cara, porque el PNV es el síntoma de la enfermedad que es Cataluña. O sea, que es el complejo. No es que los nacionalistas, no son nacionalistas, son enemigos, no son adversarios, son enemigos. Y tú como partido tienes que estar en contra, no haciendo... ¿Te acuerdas cuando hasta Cascos lo hicieron, no sé, Vasco Ejemplar, no sé qué, le dieron el premio Sabino Arana? Sí. Pero ¿cómo puedes, además un tío que tiene una carrera, aunque sea de ingeniero, pero ¿cómo puedes aceptar un premio Sabino Arana? Eso es como si te dan el premio Goebbels o el premio Hitler. Pero, hombre, a mí me gustó mucho la respuesta de Feijóo al PNV durante el debate de investidura, estuvo brillante. Todo, y el planteamiento. Y el planteamiento totalmente igual. Y yo creo que yo creo mucho en el karma, y la verdad es que yo estoy convencido de que el PNV va a perder el poder en el País Vasco. Bildu va a ser el nuevo partido hegemónico y le va a pasar una enorme factura por Pero yo dije ayer, por los errores cometidos. La ventaja que tiene Feijóo es que después de haberlo puesto verde, como dices, todo el aparato de propaganda del gobierno y la propia desconfianza de una campaña electoral muy mala, el verano azul ha sido un desastre. Un desastre total. Los chanquetes de Génova son un horror. Son todo el equipo que llevó Soraya al Congreso. Claro. Por eso el debate de investidura pero fíjate, en el debate, él por primera vez aparece como el líder indiscutible de la derecha, además a 100 codos por encima de Sánchez. Por eso no quería Sánchez, por eso la campaña del País. No querían que hubiera investidura. Esa obsesión que no. ¿Por qué? Y temían con razón. Claro. Porque es que les dio un baño a todos, sin excepción, los dejó tibios. Y además sacó esa retranca de hombre de poder, que la derecha eso lo aprecia mucho. Alguien que además de enardecerlos, como Ayuso, te dé una cierta garantía de poder. Claro. ¿Cómo puso a Yolanda, a la emisora, a la emisaria de Yolanda? Bueno. ¿Cómo la puso al PNV? Los etarras ya ni contamos. Y a propio Sánchez manda a Óscar Puente porque no puede debatir con él. No se atreve. Va a ser muy interesante seguir el próximo debate de investidura para el que todavía no tenemos fecha. Si no te lo tomas a mal, a mí, es una ironía, la gallega esta, no sé cómo se llama, me dio hasta pena.
porque de cómo la destrozó. Marta Lois. Bueno, Marta Lois fue la destrozó. La profesora de Raúl Vilas. Aquí Fue profesora de Raúl Vilas. También fue tu profesora. Fue profesora mía. O sea, que aquí hay una generación de... En la Universidad de Santiago. Han reaccionado contra esa enseñanza. De pupilos de Marta Lois. ¿En serio? Bueno, pupilos refractarios. Fue profesora mía. No han dicho que sea su maestra. Hay un momento en que le dice, ¿y usted por qué no habla aquí gallego? Dice, yo hablo gallego, lo que pasa es que usted no ha conseguido sacar nunca ser diputada en el Parlamento de Galicia y no me ha visto. Sí, exacto. Y claro, la otra además acusaba todos los golpes, que es lo peor que puede pasar en un debate. Bueno, pero es sorprendente la cantidad de estudiantes y de alumnos que ha tenido Marta Lois en esta empresa. Sí, empieza a preocuparme. Yo también. Vamos a hacer una palabra que no, yo tuve a la Bordete, a Sánchez Sinesterra, y a Bleco Padre, y a Marco, y a Mainer, yo tengo un profesor extraordinario. No, pero desde luego Marta Lois no hubiera sido admitida en la Universidad Central de Cataluña cuando estudiaba yo, por falta de nivel. Era un nivel... Mira, yo Núñez en Cabo y Núñez la BDC, que tampoco está mal, ¿eh? Sí, es que yo 23F, Núñez en Cabo, ¡pum! ¡Pam! Claro, quieto todo el mundo. Esa era la primera anécdota que nos contó. Pero sí es cierto que yo creo que, desde luego, el debate investidura de Feijóo valió para reforzar su liderazgo. Arrasó a todos los oponentes, no solo al Partido Socialista, sino a todos los socios del Partido Socialista. A mí me parece muy significativo que Pedro Sánchez enviara a Óscar Puente, porque no se atreve a debatir con él, porque yo creo que quedó muy tocado del debate en televisión, porque además Feijóo ahí se creció. Además, y se notaba que disfrutaba en el debate. Disfrutaba machacándolo dialécticamente, ideológicamente, es un gran políticamente. Fraude, ¿no? A partir de la base que Sánchez es un gran fraude, mientras que en el caso de Núñez Feijóo, al margen de que sea el PP o eso de menos, es una persona que con mérito y sacrificio ha conseguido ir toda en la vida. Claro, ha hecho una carrera siempre estudiando una con beca. La unión de becarios de la época franquista, se lo ha tenido que currar. En la que estamos, siempre se lo ha trabajado, de un pueblo pequeño igual que el mío. Y entonces eso, claro, que un niñato que es incapaz de hacer una tesis, se le ponga chulo a un tío que ha trabajado toda la vida, que ha hecho todo el bachillerato, toda su carrera con beca. Esto, la soberbia del pobre, que no es la vanidad del otro. No te olvides que ni siquiera es economista, ¿eh? Es decir, no es nada. No, él estudió empresariales en el centro adscrito del María Cristina, y luego descubrí un día, porque me digo, pero ¿cómo es economista? No, es que en el colegio de economistas te dejan inscribirte como economista si has hecho empresariales. Digo, bueno, pues voy a hacer empresariales para incordiar, ¿no? Venga, ¿sabes? Vamos a hacer una pausita, porque están llegando muchas llamadas, algunas de Canarias. Esto de no ir a clase que hace calor. Calor en tu cerebro. Bueno, Silvia, a ver, tengo verdadera curiosidad, como siempre, porque nuestros oyentes, como son muchísimos, y son una caja de sorpresas. Pues te diré que hay tres cosas en la vida. Tres cosas hay en la vida. Eso sí, política, amnistía, Hacienda y calor. Podríamos decir. Bueno, de eso hablan hoy también en el Contestador. Decía ayer aquí, en estos micrófonos, Alberto Núñez Feijóo, que el gobierno de Sánchez es un gobierno de trileros. Y eso mismo es lo que piensan los oyentes cuando se les pregunta a qué se debe el silencio de Yolanda Díaz desde el sábado, que ya es tiempo. Ya vamos para 4 días. Eso es. 4 días callada el papagayo. Pues por más que el Partido Socialista trate de menospreciar ese documento que presentaban ayer... Que tiene ahí subrayado Maruenda. Por sus pecados, ¿ves? Tiene estas penitencias. Pues que lo filtraron a la prensa el pasado viernes. Me filtran el documento y lo archivo en la pega. Se lo dieron a los de Junts, se lo pasaron a Junts y Junts se lo filtró. Pero es natural. Pero igual que delató cuando fue González Pons, ¿quién delató? Pues naturalmente los de Junts. No vayas y no lo contarán. Bueno, pues unos dicen que no quieren saber nada de ese documento. Sumar se hace el indignado, podríamos decir un poquito. Bueno, menos nuestra amiga Donatella, que está ahí todos los días al pie del cañón. Todos creen que estamos ante la enésima obra de teatro protagonizada por el presidente y su copresidenta. Sí. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver. ¿Por qué está tan callada Yolanda Díaz? ¿Temor a que meta la pata?
La verdad es que esta estrategia ya no cuela. Los oyentes creen que Sánchez y Yolanda se han repartido los papeles, lo comentábamos esta mañana en redacción, poli bueno, poli malo. No, poli malo, poli tonto. También podría ser, y que todo obedece a una puesta en escena. Eso sí, un poquito más elaborada que lo de ayer de María Jesús Montero presidiendo la reunión con el PNV, o la de los profesores canarios, diciendo que hace calor en las Canarias. Bueno, Ángeles, que nos escucha precisamente desde allí, no da crédito al cierre de los colegios. Ayer le cogí pan al panadero y me sorprendió que fue el único día que no había subido, que se mantenía en el precio, el pan, y ahora me doy cuenta, claro, estaba Yoli Tenacillas callada, porque ya sabemos lo que pasa cada vez que abre la boca con el pan, que sube pero como la levadura. Personalmente creo que si la vicepresidenta está callada desde el sábado, yo ni me había dado cuenta porque no la sigo, es porque a lo mejor alguien le ha dicho que con sus declaraciones podría ser acusada de apología al terrorismo. Por supuesto que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, o el PSOE y Sumar, están coordinados. Es más, la izquierda hoy por hoy es una. Está unida conjuntamente de la mano con nacionalistas, independentistas y exterroristas. No me cabe la menor duda. Es un juego. O sea, ellos saben muy bien lo que hacen y a la carta que tienen que jugar. Son evidentemente la anti-España. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. No la está apartando. Simplemente el camino lo tienen ya labrado. No van a desviarse ni un milímetro. Lo que pasa es que está ahí, digamos, ha echado a los perros delante mientras que ellos esperan la caza. Me alegro que hayan comentado la reunión con el PNV. Todos sabemos que el PNV es con una máquina registradora al lado, pero ya escenificarlo con la ministra de Hacienda fue bochornoso. De verdad, yo no entiendo a los canarios. Vamos, decir que con 37 grados no lleven a los niños al colegio, pero bueno, y en Castilla, y en la Meseta, en Badajoz. Sí, hay calor, pero no para suspender las clases, pero como aquí quien gobierna es el Tito Berni, hace lo que le da la gana y la isla no se mueve. Son unos caraduras de tomo y lomo los profesores canarios. Hace mucho menos calor hoy del que hacía el lunes y no suspendieron las clases. Es una excusa para coger un macropuente y han dejado tirados a todos los padres que no saben qué hacer con los niños. Así que menos lobos y menos olas de calor. Pero hay una cuestión básica. No hay aire acondicionado en Canarias. Cuando vamos allí hay aire acondicionado en muchos sitios. El gobierno canario no tiene aire acondicionado en sus oficinas, sí, y no tienen en las aulas. Esta cuestión es muy interesante, Federico, porque es verdad que no solamente en Canarias, en prácticamente todas las comunidades autónomas hay un enfrentamiento entre los departamentos de Sanidad y de Educación. Sí. Sanidad no recomienda la instalación de aire acondicionado en las escuelas, especialmente en concreto en las aulas, sí en las zonas comunes, porque es verdad que el aire acondicionado puede ser una fuente de propagación de determinadas enfermedades, como por ejemplo la legionela. Y en Madrid hay muchos... a mí, sí, Federico, esto es lo que dice, por ejemplo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Lo cual no la hace infalible. Y Educación dice que no hay ningún tipo de, digamos, de norma general para que no se puedan instalar en las aulas también los aires acondicionados. Pero yo no digo que esté siempre el aire acondicionado puesto. Pero en una situación de emergencia, claro que se puede poner. ¿Y las empresas por qué hay aire acondicionado? Claro, ¿y los ministerios y en las consejerías? Pero pregunto, no sé. ¿Por qué Sanidad no dice que cerremos las empresas con aire acondicionado? Un colegio donde hay 2.500 niños, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid hay muchísimos colegios. Sí, tú ese conducto de aire acondicionado, esa instalación la tienes que mantener absolutamente limpia. Eso no sucede ni en los quirófanos, sino por eso no dejan de operar. Pero en todas las empresas aire acondicionado. Sí, bueno, ¿y por qué no dice nada Sanidad? Pero a ver... Han cogido la manía de que los niños hay el aire acondicionado. Esto sucede y esto es así. En Valencia, por ejemplo, hace poco existía una gran polémica precisamente por esto, porque chocaron los dos departamentos, el de Sanidad y el de Educación. Pero desde mi punto de vista no puede... A ver, incluso aunque no haya aire acondicionado, no se use el aire acondicionado. Es decir, solicitar el cierre de los colegios porque haya 35 o 36 grados. Aprovecharse de eso. A mí lo que me parece lamentable, y es un síntoma grave, hace ya 3 años que acabó la pandemia. 3 años. Aún todavía muchas administraciones públicas españolas, tanto de gobierno como comunidades autónomas como ayuntamientos, se mantiene la exigencia de cita previa
para ir a los servicios públicos. La cita previa cuando estábamos encerrados en casa, que había que pedir cita previa para ir a una oficina de la Seguridad Social. La cita previa se ha mantenido el teletrabajo, mientras la reducción de horas en el caso de muchas administraciones públicas por parte de funcionarios. No, a mí lo que me parece trágico, y yo creo que parte del funcionariado se está aprovechando la situación, es que nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora, donde este gobierno ha subido más de 40 impuestos durante los últimos años. Jamás hemos pagado tantos impuestos como ahora y nunca han funcionado peor los servicios públicos como ahora. La Seguridad Social, unas colas terribles. Tremendo. No te atienden, llamas por teléfono a los sitios y no hay posibilidad de que te cojan el teléfono ni siquiera para solicitar la cita previa. La Dirección General de Tráfico es un escándalo. Es decir, hay transportistas que tienen que renovar el carnet para poder seguir trabajando y no hay posibilidad de conseguir cita. Nunca, jamás en la historia se ha trabajado tan mal en el caso de las administraciones públicas a un coste tan alto. Y que ahora vengan con la excusa de que porque haya 35 o 36 grados haya que cerrar los colegios en Canarias. Puede haber, a ver, es verdad que 37, 36 grados en determinadas zonas de Canarias es horroroso. Es y horroroso, es para tener aire acondicionado en clase y no perder nunca la clase. Federico, pero... No, Federico, o sea, en mi pueblo había 10 bajo cero. Vamos a ver, pero hay alternativas de manera inmediata, o sea, tú puedes adelantar las clases un par de horas y en vez de estar los niños a las 2 de la tarde en un aula, que empiecen las clases a las 7 de la mañana durante esa semana extraordinaria. Pero ¿qué es la golfería de aprovechar cualquier circunstancia para no trabajar? Igual que el famoso teletrabajo. Famoso teletrabajo significa que en lugar de 5 días van 4. Y por supuesto los 4 que van trabajan menos y por supuesto el día que trabajan de casa no trabajan. Mira, el teletrabajo en la función pública es teleocio, teledeporte, teleseries, teleporno, teleporno. Esa es la realidad, digo, es una cosa increíble. Es decir, oye, yo no digo que en determinados momentos, pues oye, pues si estás no los tengo viernes, ¿no? ¿Sabes? Es decir, si es que siempre se ha prohibido, hay sitios donde han prohibido porque la gente hacía teletrabajo el viernes, entonces ya superpuente. De viernes a lunes ya. Pero a mí, por ejemplo, como dentro de una negociación con el trabajador en una empresa, el negociar un teletrabajo en viernes no me parece que sea una mala idea. Por ejemplo, puede ser... Te insisto, y esta semana puede ser un incentivo. Es una mala con un idea. empresario grande que tiene 3.000 empleados, pero puede ser un ya incentivo. Prohibido... Es que hay una cosa, el problema del teletrabajo... Está hoy traviesa, ¿eh? No, yo en el periodo... Yo estoy aquí todos los viernes, pero te quiero decir... Yo soy partidario... Pues empresario. Ya te digo, por ejemplo, el fin de semana, los periódicos que trabajamos todos los días de la semana, que se siento a la radio, y el fin de semana yo lo entiendo, ¿no? Pero entre semana es que te creas la cultura empresarial. Pero el escaqueo... No, pero la cultura incluso de vernos. Pero Paco, es decir, vuelvo al tema de la cita previa, que es que es contrario a la regulación existente, que hay una norma por la cual tú vas a una oficina de servicio público y te tienen que atender presencialmente y no te atienden, porque lo primero que te dicen es no, y la cita previa. Pero ¿cómo que la cita previa? Pero entonces ¿para qué ya estoy aquí? Pero mira, yo tuve el problema que tenía que hacer y que me dieran los papeles del profesor titular para poder ser catedrático, ¿no? Y entonces llamé a la NECA, ¿no? Y pedí antes lo citaba yo. No, es que tiene que usted mandar un correo electrónico y tal. Digo, pero es que me urge mucho, ¿no? Y entonces al final de la formación jurídica dije, bueno, pues tengo una solución. Mi plaza se publicó en el BOE, por tanto, yo soy profesor titular, no hay ninguna duda. Entonces pude acceder a la cátedra por eso. Pero es que no había forma de tener los papeles. Algo tan sencillo. Bueno, Balduero. Vamos a brindar, Federico, con ese Balduero 12 años, el segundo mejor vino del mundo. Está en esa lista de los 7 magníficos, los bestsellers de los vinos. Alguno chileno, como decía Cas, pero oye, la mayoría españoles, no los otros 6, como dijo. El Balduero 12 años. No. Bueno, una pausa, vamos a ver qué última ocurrencia ha tenido este gobierno nefasto. Pero es que están como cencerros, ¿eh? Sí. Yo hay algunos que los veo alunados. Y es que como el presidente está inseguro, están todos temblorosos. Ha vuelto Bolaños. ¿Te acuerdas? Nuestro amigo Félix, has visto, Paco, que ha sido reintegrado al seno del padre, ya le ha perdonado lo de Ayuso, y ahora lo manda a las cosas más ingratas. Ayer se hace el Canelo en Barcelona. Penitencia. Es gracioso el mundo del sanchismo, porque hace 3 semanas
fuente inmejorable, me dijeron eso, me dijeron que María Jesús Montero había caído a un segundo plano porque el clan andaluz ya no contaba, que lo importante era Illa, me dijeron, que Iceta no pinta nada, eso nunca ha pintado, pero bueno, ¿no? Y que Félix, me dicen, y tu amigo Félix ha retrocedido, lo siento, ¿no? Y ahora de golpe en el sanchismo nada es permanente. Es decir, mira, Federico, yo lo digo siempre en broma, sí, tú que has sido durísimo con él o yo que lo soy duro, si mañana le interesa, te viene aquí y te dice, Federico, pero por favor, pero ¿cómo puedes pensar de que yo no te quiero? Dice, si te leo desde pequeño. Si me hace una gracia lo de confraude. Sí. Siempre me encanta, siempre es que tiene gracia. Mira, Bego, qué gracioso soy. Se lo hizo bastante, se lo hizo algo parecido con Pablo Motos, la entrevista que hizo. Se lo hizo a Sabater Zapatero. Y Me pasó el otro día con un conocido político del PP que critico mucho, que no voy a decir el nombre, pero la gente ya se puede imaginar quién es, que me lo encuentro. Yo estaba en una cafetería al lado del Congreso tomando un bocado, desayunando, y estaba Pilar Alegría, que es muy simpática, no le importa que le critiques, y me aparece ese político y me dice, por favor, Paco, no me critiques del PP, no me critiques, que mi madre te escucha en Federico, que mi madre te lee, ¿no? Digo, ya, ¿sabes? Siempre apelar a la madre. Digo. Esa es nuestra fuerza. Exacto. Todas las madres nos escuchan, y las hijas. Y las hijas, exacto. Venga, vamos con el boletín de lo último que haya hecho y luego la crónica rosa, que hoy se da una de esas no noticias que sin embargo son noticia. Ahora verás. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, a ver, ¿qué novedades tenemos? Bueno, pues esta mañana Sánchez y Junqueras han hablado por teléfono, una conversación, según le trasladan fuentes socialistas a nuestro compañero Rubén Fernández, en la que Sánchez habría agradecido su apoyo la pasada legislatura y se han emplazado a seguir hablando a fin de alcanzar un acuerdo. A la una va a hacer lo mismo con Rufián. Ya hablarán por teléfono. ¿Con traductor o sin traductor? Sin traductor, me imagino, claro. Ese es capaz, el polifemo es capaz de hablar español, en lugar de obligarle a que hable en catalán. Me parece fuerte. Muy mal. Además, con lo bien que queda con los pinganillos. Sánchez queda muy bien con el pinganillo. No, si al final escucha música en realidad. Le va a comer la tostada al polifemo. Sí. Yo estoy convencido que Sánchez, cuando pone esa cara de intereses, que escucha música o una serie. Que le han puesto un chip. Sí, le han puesto un chip y entonces él lo activa con un mando a distancia y está escuchando su playlist. Sí, o se escucha a sí mismo, que es lo que más me gusta. Eso es lo que más le gustaría. Dice que... En Televisión Española ha estado Jaume Asens para hablar sobre esa propuesta. Amnistía, sí. Insisten en no hacer públicos los detalles, hablan de discreción, pero sí que tienen muy claro lo relativo a esos 45 policías imputados el 1 de octubre. Tiene que ser bidireccional, la ley tiene que afectar a los dos lados, pero eso tiene un límite. Es el límite de los delitos de torturas o tratos degradantes, delitos contra la integridad moral, o sea, delitos que sean graves vulneraciones de derechos humanos. Por ejemplo, no es lo mismo un simple golpe de porra que provoca una leve lesión que una persona que pierde la visión de un ojo por un pelotazo. Bueno, por orden judicial se ordena reprimir una manifestación ilegal. Si hubiera perdido los dos, exactamente lo mismo. El delito lo comete el tuerto. Pero este sujeto, que esto sí que es la escoria destilada. Este es como el Pisarello. Son dos no me lo cites, iguales, el mismo género. Este farsante cree que por decir los derechos humanos, la dignidad, pero qué dignidad, si estáis con Hamás. Sí, exacto. Pero qué dignidad, escoria. Los CDR, abriendo la cabeza a los policías, eso no... los policías no tienen derechos humanos. Hablar de tortura en el año 2023 en la Unión Europea, en un país como España... Comentabas tú antes, Paco, el tema de... esto es derecho de autor y derecho a la carta. Es decir, el derecho se aplica en función de quién haya cometido qué delito, en función de nombre y apellidos. O sea, es la degradación absoluta del Estado de Derecho. Porque es la policía española. Este es el problema, es la policía española, la policía legal, y por tanto para este es ilegal. Esta gentuza no debería ser legal en España. Y acabaremos, si sobrevive España, ilegalizando los partidos separatistas y golpistas. Deberían estarlo ya. Partidos criminales, con crímenes en su haber, no puede haber en España. Partidos con acreditada participación en golpes de Estado violentos tienen que ser prohibidos.
No, y luego pero lo que está prohibido el partido nazi y el Partido Comunista en Alemania. Luego que España no puede estar en manos de unos pocos miles de independentistas que al final pues son menos que el Partido Popular en Cataluña, por cierto, más los etarras. Mira, el otro día me contaban de que en el tema de Bildu, ¿no? Dices, ¿quién manda en Bildu? Que es otro socio de Sánchez. Chapote. La ETA Chapote, y Ternera. Tú sabes, Chapote es el mensajero que utiliza Otegi Chapote para ir a los ayuntamientos a explicarles a la gente, a los suyos, lo que tienen que hacer. Claro, cuando ves entrar a Chapote, pues con perdón, te vas corriendo al cuarto de baño a esconderte y a llorar, ¿no? Pero si ya es una absoluta aberración los indultos a políticos por parte de políticos, la propia figura del indulto, ahora con la amnistía se da un paso mucho más allá, pero es que ya no es la amnistía, es la amnistía a la carta, es decir, o sea, a partir de una determinada fecha, un tipo de ciudadanos, solo para que son los que agreden a los otros. Exacto. Esta es la versión de En Comú Podem, es decir, de Sumar. Falta la versión de Esquerra y falta la versión de Junts, que quieren incluir a Pujol, a todo lo que es, claro. Es decir, todo catalán, por el hecho de serlo, tiene derecho a todo. Pero mientras tanto... Pero solo si eres separatista. Claro. Si no eres catalán. Pero mientras tanto, si tú tienes una deuda con la Seguridad Social porque eres autónomo o eres empresario o oye, has tenido alguna multa por parte de Hacienda y tienes ese dinero todavía pendiente, no solo te machacan, sino que te persiguen hasta la extenuación y luego no tienes derecho a cobrar ninguna pensión, a cobrar ninguna prestación. Ahí sí que son absolutamente taxativos con el cumplimiento de la norma. A ver, bueno, sigamos. Y decía Sens que esa ley tiene que ser bidireccional, pues 430 policías resultaron heridos aquel 2017 y 3 de ellos tuvieron que retirarse de forma forzosa, uno de ellos incluso perdió un brazo. Bueno, nos vamos ahora a Vigo, se lo contábamos, allí esta madrugada se ha producido un incendio que dejaba 4 víctimas mortales y 8 heridos. Lo que sabemos hasta ahora es que no son 4 menores, como se pensaba en un principio, sino que se trata de 3 niños y su madre. En efecto, era una casa ocupada, pero hay más novedades en el caso y nos las cuenta desde nuestra emisora en Galicia, Sandra Fares. Trágico suceso ocurrido esta madrugada en un edificio del centro de Vigo. Una madre de unos 30 años y 3 de sus hijos menores de 14, 12 y 11 años han fallecido en un incendio que, según aseguran sus vecinos, ha sido intencionado. Otro de sus pequeños se ha salvado y 8 vecinos fueron hospitalizados por inhalación de humo. Precisamente vecinos afectados y que se salvaron de estas llamas han declarado que el fuego fue intencionado, sospechando un vecino que hace unos días ya habría plantado fuego en una planta baja y que fue desalojado precisamente el edificio. Se trata de un inmueble ocupado con conflictos diarios, según relatan ante los medios allí presentes varios vecinos. Este inmueble está ubicado exactamente en la calle Alfonso X el Sabio, en el número 6. Los heridos han sido trasladados a los hospitales Álvaro Cunqueiro y Povisa, muy próximos al lugar del suceso, y que cuenta además con una unidad de quemados. Los cuerpos de los fallecidos están siendo trasladados al tanatorio por operarios de la funeraria. Bueno, hay que decir que hay también redes de trata de ocupas. Sí, claro. Sí. Los narcopisos de Barcelona es un negocio. Entonces también hay reyertas de bandas en el Raval, por salir de este caso concreto, ese es general, que es donde empieza el negocio de los narcopisos. La única cosa inteligente y que dijo Valls en su fallida campaña en Cataluña fue cuando dijo que si Amazon no entraba en el Raval, España estaba perdida, Cataluña sobre todo. Dice, si Amazon ya no reparte en el Raval, esta ciudad está fuera ya de la civilización. Y es verdad. ¿Por qué? Porque los narcopisos es que te los venden, trafican con ellos. Hay bandas que se dedican... En Gracia, En Gracia, claro, eso va para arriba. Hay bandas que se dedican exclusivamente a ocupar esos pisos, luego las realquilan a narcotraficantes, trata de... Bueno, la crónica rosa hoy es amable y melancólica. Bueno, hoy tenemos un poquito de todo, mucha boda, Federico, porque se ha casado Chabelita. Y no lo hemos visto en la tele, como diría el clásico, ni en las revistas. Es que no sale en las revistas. No hay Lo exclusiva. que ha sido Chabelita, cuando era garífuna. Tendrá que ser la semana que viene, me imagino, en su medio de cabecera. O no. Seguro, sí, ya te digo que sí. Estoy completamente segura. Pero es muy triste. De la revista que lo va a publicar, o sea, porque además tenían información ayer muy concreta al respecto. Pero ella
de alguna u otra manera, no sé si lo pisó o lo avanzó o dijo, total, para que lo den otros ya lo doy yo, y lo contó en Instagram en un notario en Fuenlabrada, y luego se ha hecho una foto, pues él con la camisa toda arrugada y ella con un vestido vaquero dándose un beso con el hormigón detrás, o sea que tampoco es que sea una cosa... Bien es cierto que Preisler y Boyer lo hicieron parecido, acuérdate, en los juzgados de Plaza Castilla. Perdona, no era nada elegante aquello. El modelito que llevaba Isabel... Pero porque era 2 de enero. Bueno, y al lado estaban Fefe y Nuria Fefe. Era boda de invierno, ¿no? Era boda de invierno. Era un 2 de enero. El hormigón detrás. Sí, siempre hay que poner un edificio en vez de algo así, pues eso, un poco más garífuno. Es lo que me has contado de cómo ha sido el cortejo, los que han acompañado, los contrayentes. Millones de personas. La madre del novio y la representante artística de la novia. Había millones de personas. Sí, así que 2. Pero sí, ella quería casarse así, ¿no? Ya, bueno, lo que pasa es que es muy deslucido. Hubo varios... Para Chabelita, no digo para otra gente. Antes y durante la pandemia hubo diversos intentos multiculturales. Un proyecto de boda en Marruecos, pero cada uno otro en Madrid y Marruecos, otro en Andalucía y Marruecos, otro en Túnez, siempre con el mismo. No, porque ella ya se casó antes por otros ritos ancestrales. 2 ritos, sí. Sobre todo el mejor fue el garífuno, que es... seguro que es ese, ¿no? Es ese, seguro. Es que yo no me acuerdo del nombre. Yo me acuerdo que le pusieron una especie de maceta en la cabeza con las flores blancas. Pero que hizo una boda por 10 minutos en la portada y fue legal. Que es que, ojito, bueno, yo tengo un amigo que se ha hecho, se lo contaba antes aquí a Federico, que se ha hecho obispo de una iglesia, pagas 100 euros, de una iglesia americana, te emiten el certificado y puedes casar sin problema. Casar. Y te dan hasta una estola, bueno, ya puestos el kit del obispo. Te juro, de 2 amigos, uno se ha hecho obispo y otro sacerdote, y te mandan un kit. Entonces, Bishop. ¿Qué amistades tan variopintas tienes, Paco? Digo, pero tío, si tú eres católico, y dice, bueno, pero es divertido, ¿no? Bishop es el androide de Alien, así que creo que me lo voy a hacer solo por eso, de la película. Bueno, en Italia nada les gusta más ni les excita más que las vestidas de monjas y de curas. Es obsesión lo que tienen con las monjas. Pues eso por un lado, Chabelita con su que podía haberlo hecho en Faunia, yo que sé, como Laura en Postigo, pero no, ha elegido el notario. Luego, otra boda, la de Michelle Salas. Ahora nos va a contar Bea Cortázar detalles sobre cuándo va a ser, dónde va a ser, quiénes van a ir y si van a estar el cantante y su novia Paloma Cuevas. Y luego es que es miércoles de revistas y tenemos que hacer el clásico resumen de todo lo que se publica hoy, desde lo formal de Hola, ya sabes, Hola Fashion ha hecho su fiesta anual y todo muy bonito y todas muy bien vestidas y muy guapas y arregladas. Muy limpias. Eso siempre. Y la portada de la revista Semana con Tamara e Íñigo muy cariñosos en la cola de facturación de un aeropuerto, porque ya sabes que ellos son Tamara e Íñigo viajeros, y lo mejor de todo es que se han llevado, o ha sido la madre que me da la sensación la que se los ha llevado a ellos, con toda la familia. Carolina Molas, el hijo, la hija, Tamara, Íñigo, muy cariñosos porque llevan 3 meses casados y son cariñosos todavía el uno con el otro. Bueno, es que date cuenta que su ruptura fue tan tremenda que todos los días, cuando se despiertan, dice... está. No. Sí, no estoy soñando, ¿no? ¿Pero qué le dijo la madre? Yo solo recordaba antes de Ana Rosa. Te la volverá a hacer. Así que cada vez que por la mañana se despierta Tamara, hace así, está aquí todavía. Que eso es algo que dijo Tamara, ¿verdad? Lo contó la propia Tamara, pero que el otro día lo recordaste tú en Ana Rosa y lo han elevado a categoría de noticia como si tú hubieras hablado con Tamara. En los medios dicen, Federico desvela esos titulares que tanto nos gustan, lo que le dijo Preisler a Tamara antes de casarse. Bueno, o sea, que estás como Garzón debajo, como Pilar Urbano ya, sí, debajo de la cama de Garzón. Los titulares son... Sí, cuando dice, pero oye, yo no Garzón, digo que no. Se quitó primero el calcetín del pie izquierdo. Y Arcadi, que ese día estuvo brillante, dice, eso demuestra que en la cámara anuncial había 3 personas. Garzón, su señora y Pilar Urbano debajo de la cama viendo el calcetín. Por cierto, que luego viene Diana Navarro, que sabes que Diana Navarro, a Diana Navarro siempre. Mira, en este yo la programa. descubrí en la versión que hace del gran de vino amargo de Farina. ¿Sí? Qué mujer. Pues ha homenajeado a Concha Piquer, así que hoy es win-win, como dicen, ganar. Los politontólogos, los politólogos son politontólogos, tú conoces a un politontólogo porque dice mucho win-win. Eso... ¿Me estás llamando no, politontóloga? No, tú eres polilistísima. Pero Iván Redondo era muy de win-win. Era y es. Los politólogos
salvo excepciones, son personas que no han conseguido ser periodistas o que no han conseguido ser juristas, que entonces están en un terreno de nadie, entonces... Como los coach, que no han podido ser psicólogos ni psiquiatras. Y entonces, ni hacer cirugía. Y entonces yo los escucho, digo, pues si todos los politólogos que veo en la tele, pues si no has hablado con un político, es decir, pero ¿qué opinión tú tienes realmente? Porque los periodistas más o menos hablamos con fuentes. Oye, pues yo hablo con gente, ya sé que me criticas, pero con ministros del PSOE, gente del PP, gente de Villarejos, de todo. En estos 5 minutos hemos hecho amigos a los coach, a los politontólogos, a Faunia, o sea, los jugadores de Fuenlabrada. Politólogo, el primero que dirá, fíjate cómo critica a los intrusos. Ya. No, pero politólogo era, mira, Pablo Iglesias era al revés, porque hizo derecho y luego politólogo, porque en derecho no tenía nada que hacer, pobre, ¿no? Es que hay que como trabajar. se demostró. Sí, pero porque, sigue dando clase. Sí. No, porque en la facultad se incorporó al seminario, segundo. eso te lo cuento porque lo conozco, eso igual no os lo conté, se incorporó al seminario de filosofía del derecho, dirigido por un amigo mío, que es un gran jurista, ahora ya está jubilado, pero más bien de derechas, ¿no? Y el tío salió corriendo, ¿no? Dice, aquí ya me he equivocado, ¿no? A ver si me obligan a leer. Exacto, me obligan a trabajar. Venga, vamos rápidamente con esas boas. Es la mañana. Es radio.